Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Queremos comprender en profundidad lo que la Escritura habla respecto a las obras de misericordia de Dios. Muchas de las imágenes de la Biblia están tomadas de la vida real y también de relatos míticos de la época. Quisiéramos profundizar acerca de lo que es el mal. Dios creó el mundo bueno. Entonces, la presencia del mal no tiene su origen en Dios. El autor del relato sabe que el hombre no sigue muchas veces los caminos del Señor, sino que se deja seducir por sus caprichos, ese deseo de independencia, de hacer la vida para sí mismo sin contar con nadie. Esta realidad por la que el hombre se apropia del don que Dios le ha dado para todos va a ser narrada en el libro del Génesis en el capítulo 3, utilizando dos imágenes: el árbol del conocimiento del bien y del mal y la serpiente. El árbol junto con el fuego representan en mitos de la antigüedad la propiedad de Dios. Quien conseguía acercarse a ellos se convertía también en Dios. La serpiente va a servir para contar en voz alta el deseo interior del hombre de creerse dueño de su vida y de la creación, viviendo para sí mismo y alejándose del Padre. Esta narración quiere expresar que el hombre, creado libre por Dios, puede enojarse con él, pensando que el hecho de ser criatura le lleve a ser menor de edad, dependiente por siempre. De ahí que intente trazar por sí mismo los caminos de la historia, sin rendir cuenta a nadie, ni tener en consideración a su Creador. Frente a aquel árbol, los hombres se encuentran ante la opción y podrán escoger entre aceptar o rechazar el plan de Dios. Rechazarlo es decidirse a ser ellos mismos, por sí mismos, para sí mismos. El pecado, por tanto, es la decisión humana de romper los lazos con su Creador. Esta decisión despoja a los hombres del vestido de gloria, pasando a sentirse desnudos, rotos por dentro. Dios respeta esta decisión, pero deja que el hombre afronte las consecuencias de su acción. El fuerte contraste entre la grandeza de la maternidad y el doloroso trabajo que supone ser padres y sacar una familia adelante. Las maravillas que pueden salir de la inteligencia y de las manos humanas y la vida arrastrada de quienes trabajando apenas sí pueden vivir. La gran paradoja entre ser llamado a la vida y la realidad, que en algún momento tendremos que morir. El pecado, el dolor y la muerte no solo suceden en una persona, afectan a todos los hombres, a todo el universo. Sin embargo, Dios siempre saldrá a nuestro encuentro. A partir de la desobediencia a Dios nace la insolidaridad. Así nos muestra el relato de Caín y Abel. En el momento que se escribe el relato hay dos grupos divididos.
los labradores que viven bien en tierras de su propiedad y los pastores sin tierra, que viven en tiendas de campaña, de un lado para el otro. La narración nos dice que Caín era agricultor y Abel era pastor. Los dos son pecadores, son hombres. Sin embargo, el Señor mira a aquel que es pobre, no porque sea bueno, sino porque tiene misericordia de él. Caín no puede soportar la preferencia del Señor, se cierra al amor del Padre y convierte a su hermano en un enemigo, a quien más tarde destruirá asesinándolo. Ante el clamor de la sangre, el Señor pide cuentas de la vida del hermano. Si la desobediencia a Dios provoca la ruptura de las relaciones entre los hermanos, el asesinato se torna en la ofensa grave a Dios. Pese a todo, el Padre promete ocuparse de la vida de aquel asesino. Más adelante, la maldad del hombre se extiende sobre toda la tierra. Ya no es uno solo, es toda la humanidad. El Señor aparece en el relato indignado y arrepentido de haber dado al hombre la soberanía sobre la tierra. Se dispone a purificar de la violencia lo que ha salido de sus manos. Un pequeño resto sobrevivirá para iniciar de nuevo la historia de la alianza. El diluvio se trata a los hombres y a los animales, y allí mueren. Ahoga en sus aguas, que caen durante 40 días y 40 noches, toda la maldad que hace desgraciado al hombre. Noé y los suyos, fieles al don de Dios, serán el germen de la nueva humanidad. La mano del Señor evita que la humanidad y el universo se hundan en la nada, apareciendo de nuevo la bendición. Mucho más adelante, el relato de Babel. Los hombres se proponen arrebatar a Dios su señorío, edificando para ellos una torre que llegue hasta el cielo. Parece que cuanto más crece, cuanto más sabe, cuanto más fuerte se cree el hombre, más se va hundiendo. Los constructores no se entienden entre sí, se dividen entre ellos y todo viene para abajo. Un mundo sustentado en la voluntad humana, donde no hay Dios, se vuelve, tarde o temprano, contra el mismo hombre, dividiendo la humanidad y siempre enfrentándola. El pecado se extiende a la humanidad y el pecado se hace comunitario. Y este pecado invade las estructuras del mundo, originando grandes divisiones, rupturas, injusticias y muerte. Pese a todo, aunque los hijos se alejen del Padre, el Padre sigue con los brazos abiertos, cerca de aquellos que había llamado a la vida. El hombre se encuentra, por tanto, privado de su verdadera perfección, de la santidad y de la justicia, de la participación de la vida divina. A esta situación es a lo que la doctrina católica le llama pecado original. La consecuencia de haber roto el hombre su relación con Dios es que se perturban las relaciones que tenía con el mundo, con los demás hombres y consigo mismo. La Iglesia ha enseñado siempre la realidad misteriosa del primer pecado, del hombre y de la humanidad, basándose especialmente en la contraposición que hace San Pablo sobre el primer Adán y el segundo Adán, Cristo. Así lo dice la carta a los Romanos. Afirma que este no solo fue el primero de una cadena de pecados, sino que además dejó una huella en todos los hombres, con excepción de la Virgen María. El pecado, pues, ha corrompido y desgarrado internamente al hombre y al mundo, los ha dañado, pero no los ha destruido. En el estado de pecado aún estaba privado de la amistad de Dios a la que aspira, pero
sigue siendo imagen de Dios. Como señalaba el cardenal Newman, el mundo caído se parece a un espejo roto. Refleja todavía algo de la gloria de Dios, pero también desfigura su imagen, hasta el extremo de que toma rasgos demoníacos que originan en el ser humano angustia y temor. La humanidad busca consciente o inconscientemente una señal clara y definitiva de salvación que lleve a plenitud todas las otras señales que suscitan al hombre confianza. El cristiano puede decir como Pablo cuando se encontraba en Atenas: eso que ustedes veneran sin conocerlo, esto es lo que vengo a anunciarles. Ya que en Jesucristo se ha cumplido toda esta promesa, en Él ha llegado la plenitud de los tiempos. Por su pecado, Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que habían recibido de Dios, no solamente para él, sino en adelante para toda la humanidad. Adán y Eva transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida en su primer pecado. Como consecuencia de este pecado llamado original, la naturaleza humana queda debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado. Mantenemos, pues, siguiendo al concilio, que el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana por propagación y que se halla en cada uno de los que vienen al mundo. El hecho de la desobediencia de Adán, los cristianos contemplamos desde la Pascua de Jesús. Adán pretendió ser Dios, arrebatar la gracia del Padre, iniciando el camino de la muerte. Jesús es el Hijo amado del Padre, que se entregó por entero al proyecto de su amor, abriéndose el camino de la vida. Pero Dios no abandona al ser humano. Como dice una oración en la Santa Misa: a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, para cumplir tus designios. Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio una nueva vida. Hemos visto pues cómo la ruptura con el amor de Dios conduce a la insolidaridad, a la opresión, al sometimiento del hermano. Sin embargo, Jesús, el Hijo obediente, da a todos los que a Él se acogen la posibilidad de reconocerse hijos de Dios y hermanos entre ellos. Si el hombre viejo, representado por Adán, inicia un reino de injusticia, aquel hombre nuevo, inaugurado en el reino de la justicia de Cristo, nos lleva a la vida. Lo que parecía como un fracaso es ahora desbordamiento de gracia y de misericordia. La situación incurable y desesperada de la humanidad se abre a las más grandes esperanzas y certezas de que Jesucristo ha triunfado a la muerte y al pecado y nos da paso a la gracia y a la vida eterna. Ave María, gracia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.